y se van a una huelga indefinida contra la empresa minera Glencore Antapacay. En Las Bambas también acaba de ocurrir una toma parcial de las instalaciones de algunas comunidades. Eso está pasando en simultáneo mientras converso con ustedes. Y hace unos segundos han escuchado al dirigente de los trabajadores de Cuajone, el señor Adrián Mamani, dándole un ultimátum al Ejecutivo. Ha calificado él de soberbio al presidente del Consejo de Ministros, al doctor Aníbal Torres, porque no los escuchó en la reunión que sostuvieron y ya se cansaron y se van a una medida extrema también. Y puso como ejemplo lo ocurrido en Huancayo. Y hoy día hemos presenciado en la mañana este espectáculo penoso donde nuestro país, que legítimamente aspira a vivir del turismo, porque recursos no sobran, ganarse una pésima reputación de caos, de reacción ante la crisis. Los controladores aéreos tuvieron bajo amenaza al ministro de Transportes y Comunicaciones y a todos los involucrados porque dejaron de ir a trabajar en las torres de control de Arequipa, Juliaca, Tacna, Cusco, y los vuelos no podían aterrizar. Le preguntaba a Giselle Guamaní, que tiene toda la autoridad para reflexionar en torno al momento difícil que estamos viviendo. Su especialidad es desactivación de conflictos y ha estado en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuán debilitado puede quedar un ejecutivo después de que un sindicato te pone en jaque mate y ellos te dicen, empezamos a negociar, pero te paro los aeropuertos, si no me das lo que quiero, no retomo mi trabajo en la torre de control? Bienvenida, Giselle Guamaní, a Nada Está Dicho. Buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación. Vemos con profunda preocupación este lado de la cantidad de conflictos sociales que se han activado. Yo solo he mencionado 3, que tú los debes conocer mejor que yo, más el de la mañana, pero desde tu vasta experiencia, o sea, negociar de alguna manera como con una suerte de AKM en la nuca, donde se quiebre el principio de autoridad y nosotros perdemos nuestro derecho a libre tránsito, los ciudadanos, ¿debilita a un ejecutivo? Bueno, debilita, pero también refleja, ¿no?, cómo está funcionando, en qué estado está el Ejecutivo. El caso de los controladores aéreos, el problema que han tenido el día de hoy es muy ilustrativo de cómo se requiere una coordinación más fina entre los diferentes sectores, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Trabajo autorizó una huelga, la declaró legítima. Que es legítimo. ¿Nos puedes explicar ese capítulo desde tu experiencia? Porque muchos salimos de nuestro asombro. ¿En qué sentido? Es legítimo protestar, está escrito en la Constitución y sin protestas no hay democracia. Pero también es legítimo el derecho al libre tránsito y este es el que se ha violado sistemáticamente con algunas protestas. Si tú como ministro, representante del Estado, ves que están amenazando el libre tránsito de la ciudadanía, ¿cómo das por legítima esa protesta? Lo que pasa es que todos los sectores, los diferentes sectores productivos, de transporte, ¿no?, en algún momento sienten que sus pliegos de negociación colectiva son planteados al sector que corresponde. Y generalmente eso lo vamos a ver en todos los cambios de gobierno, en los cuales luego del primer año empiezan los diferentes gremios a plantear una nueva agenda de negociación colectiva con sus contrapartes. Entonces, lo que hemos visto que esta luna de miel de 8 o 9 meses ya estamos, ya los diferentes sectores empiezan a presentar, ¿no?, sus nuevas agendas, y en particular, el de los controladores aéreos, pues estaba en esa línea, ¿no?, de ese proceso de querer negociar algunos temas que habían quedado pendientes y que como requisito es tener una comunicación al Ministerio de Trabajo, la cual dio por sentado, o sea, reconociendo este conflicto, este debate, este reclamo, y lo que demuestra es que la falta de coordinación con los otros sectores, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Cultura, de Turismo también,
podían haber sido notificados y podían haber sido parte de este proceso, sobre todo transporte, ¿no? Han pasado, por supuesto, 12, 13, 14 días y en realidad este era un proceso que debía haberse trabajado en su momento oportuno. Hay que recordar que todos los sectores, en su mayoría, el Ejecutivo, tienen equipos de gestión de conflictos, es decir... O tenían, para ser exactos, perdón la interrupción, o tenían, porque el equipo de gestión de conflictos de energía y minas fue no solo desactivado, sino es que las personas que tenían calificación para estar dentro de ese equipo se tuvieron que ir en muchos casos ante la presencia de representantes de Perú Libre. Y lo mismo ha pasado en la presidencia del Consejo de Ministros, que hay un señor Quispe, puesto ahí por Bellido, que no tiene, Cristian Quispe, que no tiene la experiencia profesional. Disculpa que relativice el ejemplo, pero a los peruanos nos encanta el fútbol. Entonces, si a Gareca no le das buenos jugadores, ¿cómo va a hacer goles? Y lo que ha hecho Castillo es sacar a la gente calificada y aquí están los resultados. ¿Cómo se están manejando los conflictos? Por muy bien intencionada que sea la señora Betsy Chávez, que no lo dudamos, además es de Tacna, ¿no? Ha ido a Cuajone, no es su especialidad, hay que reconocerlo. Hay personas que estudian toda una vida y nacen con el don de negociar y encima lo potencializan. Esta gente, este capital humano, ya no está más en los ministerios. Entonces, cada ministerio tenía una unidad de desactivación de conflictos que ya no la tiene o está tomada por militantes de Perú Libre que no califican. Con lo cual, Giselle, lo que se viene, Cuajone, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar al señor Adrián Mamani, representante de los trabajadores, que dijo, yo empecé el 28 de febrero a pedirle al señor Aníbal Torres y al Ejecutivo que resuelva el tema. Quiero trabajar, están violando mi derecho al trabajo y la comunidad del costado me ha cortado el agua. Si no me lo arreglan en 24 horas, bloqueo la carretera, lo ha dicho casi textualmente, ¿no? Entonces, ese es uno. Luego tenemos el de Espinar, luego tenemos las Bambas, luego los agricultores, que ya está cantado, no se va a poder resolver lo del precio de los fertilizantes. Si no tienes una unidad de desactivación de conflictos, ¿qué se nos viene? Pero mira, Mauricio, son dos aspectos, porque una es estas unidades de gestión de conflictos que se han visto debilitadas considerablemente en este periodo, pero el otro es falta de coordinación interinstitucional, intersectorial que ocurre. ¿Qué cosa además está pasando? Como tercer elemento, y es que los garecas en cada sector, en vez de dirigir a sus equipos, ¿no? Elaborar la estrategia, se están poniendo a jugar el fútbol. Y acá estamos viendo que el mismo ministro de Transporte decía, he estado muy ocupado viendo el tema de Huancayo, se me pasó ver este tema de los controladores. Es decir, lo que va ocurriendo es que, y eso lo vemos en la mayoría de los casos ahora, es que el premier y los ministros están sentados en las mesas, mediando, facilitando, haciendo un trabajo de gestión de conflictos cuando en realidad les corresponde a sus equipos hacer todo un trabajo previo. Entonces, en este momento los conflictos escalan directamente, se van al premier, hasta buscan sentar al presidente de la República en estos casos. Entonces, tenemos un debilitamiento y desinstitucionalización de todo el sistema de gestión de conflictos, en el cual ahora es quien llega directamente al poder político para sentarlos y para buscar soluciones que tienen ese carácter, ese enfoque político. Entonces, ahora tenemos los ministros, el premier, trabajando directamente una serie de situaciones ¿no? del día a día, pasan de un conflicto un día, de ahí pasan al otro día, pasan al siguiente día, es decir, su agenda está básicamente ocupada por la conflictividad social que tenemos el día de hoy. Para hacer una comparación con el gobierno anterior del presidente Sagasti, la premier Violeta Bermúdez no se sentó ni un solo caso de conflictos.
no tuvo que gestionar, no tuvo que mediar ni hacer presencia, y menos aún el presidente Sagasti, porque lo que se buscaba era precisamente fortalecer los diferentes equipos y la institucionalidad para la Bueno, gestión pero de conflictos. tiene toda lógica lo que nos estás planteando, porque debilitas de frente a la máxima autoridad. Siempre va al último, cuando ya todo está resuelto, a firmar los acuerdos que ambas partes han venido negociando progresivamente. Si de frente Adrián Mamani nos cuenta que se sentó con el presidente del Consejo de Ministros, y aquí viene la parte más grave, sale a descalificarlo públicamente. Le ha dicho que ha sentido que es un hombre soberbio y ha sentido que no lo escucha y que no lo entiende. Entonces, hay dos temas absolutamente preocupantes. Nos estás contando una regla de oro que me parece que está dada sin tener mucha experiencia en el tema. ¿Por qué va a ir el presidente de frente? Vamos, de alguna manera, con los encargados. No se está haciendo eso, nos queda clarísimo. Y además, el propio presidente del Consejo de Ministros sale desacreditado ante ellos. Porque si finalmente violas esta regla de no poner a la autoridad y sale el líder sindical feliz con el conflicto resuelto, pero no está pasando eso. Se sienta la ministra de Trabajo, igual le han parado los 4 aeropuertos, volviendo al tema de esta mañana. Entonces, la ministra de Trabajo, bien intencionada, legitima el pedido, empieza la negociación, llegan como una suerte de acuerdo, y ahí es donde se siente la falta de pericia en esta especialidad que tienes tú, tiene el señor Molina, que estuvo en la PCM, y muchos profesionales más. Y efectivamente, los ministros tienen más un rol político y también un peso técnico. Por ejemplo, cuando el premier Bellido, y eso ya lo he comentado en otros espacios, va a Chumbivilcas a ofrecer una solución en 2 meses a varios pedidos con respecto al corredor vial, por ejemplo, ofreció y se comprometió, ¿no?, a retornarle el corredor vial de carácter nacional a su nivel anterior. Lo hizo como promesa sin tener ninguna base técnica. Es decir, lo hizo con el afán político de ser aceptado, ¿no?, de poder levantar una huelga que tenía en ese momento en mano, pero no tenía ni la capacidad ni el conocimiento técnico para poder hacer ese tipo de ofrecimientos. Entonces, vas a tener varios ministros en los cuales más bien tienen que concentrarse en lo que es la política de su sector, en el poder estar bien informados, saber qué se puede ofrecer y se puede trabajar, se puede buscar como alternativas. En el caso del ministro Salas, que es el ministro de Cultura, que tiene muy buenas habilidades, un buen perfil de comunicación, por ejemplo, lo vemos como un actor que es utilizado en muchos espacios como una persona que ayuda a avanzar en el proceso de diálogo. Sin embargo, eso lleva tiempo, lleva concentración, lleva todo un nivel de esfuerzo que por supuesto le quita el tiempo, le quita la concentración para poder trabajar los temas en su respectivo sector. Entonces, cuando vemos que Cuelap no sufre el deterioro y el abandono que hemos visto hace unos días, el derrumbe de una zona significativa de una de las paredes de Cuelap, uno dice, ¿y qué pasó en el sector?, ¿no? ¿Por qué no hay políticas activas de poder evaluar, ver los riesgos, poder proteger lo que tenemos como patrimonio cultural? Y es que lamentablemente muchos de nuestros ministros están abocados, aquellos que tienen un buen perfil comunicativo, están abocados a gestionar conflictos en vez de trabajar en lo que le corresponde a su sector. Entonces, como dicen, zapatero a su zapato. Y ahí los equipos, los diferentes sectores tenían un número significativo, con toda una trayectoria de trabajo, de sistematizar, analizar los conflictos, pues tienen que ser reforzados, no debilitados. Entonces, no tenemos esas unidades de desactivación de conflictos en cada ministerio. Imagínate la importancia del de Energía y Minas
a todo nivel, porque de eso depende nuestro PBI, de eso depende en gran parte mantener una economía sana, la cantidad de trabajos que hay en torno. Y las personas que tienen a su cargo dentro de Energía y Minas, y así respectivamente en cada ministerio, no están más en esos puestos, ojo, que no son políticos, son técnicos, son absolutamente técnicos. Si Perú Libre, que ganó la elección, quiere poner a su gente, que la ponga en otro cargo finalmente, en un cargo donde califique para hacerlo bien. Entonces, de buenas intenciones no podemos seguir viviendo porque los resultados están allí. Huancayo, 6 familias enlutadas, y los transportistas no han quedado satisfechos con la negociación. Los agricultores están esperando una salida al precio de los fertilizantes y no se ha desactivado tampoco porque también escapa al propio gobierno, tiene que ver con el contexto internacional. Se viene Cuajone, ya lo dijo Adrián Mamani, en Espinar ya hay una amenaza y todo se ha desbordado. En transportes y comunicaciones tampoco ha sido eficiente la negociación y es lo que ha saltado esta mañana. Es que, Mauricio, sí, hay una relación directa, entre las problemáticas no manejadas, mal manejadas, demoradas, ¿no?, en su manejo, y esta debilidad sistémica en los sectores, esta debilidad, esta ausencia de personal calificado, técnico para la gestión de conflictos. Tú has mencionado varios de los sectores que son así graves, están en SOS. En cuidados intensivos. Cuidados intensivos, sí. En agonía. Ministerio de Energía y Minas, Midagri, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, también está la situación muy, muy crítica. Y son precisamente sectores en los cuales vemos que la contratación de personal no responde a una lógica técnica, sino más bien a una lógica político-partidaria. Y creo que cuando el funcionario, el líder de un sector, no entiende esa diferencia sustantiva y más bien lo ven como una oportunidad de empleo, ¿no?, para sus correligionarios, ahí tenemos un problema grave. No tenemos de alguna manera el panorama alentador para la próxima semana. Ya están sobre las mesas las amenazas de bloqueo de carretera y no tenemos las unidades de desactivación de conflictos en su mejor momento. Al contrario, las tenemos en UCI o con personas como Cristian Quispe, recomendado de Guido Bellido, que no tienen la experiencia. No tenemos nada en lo personal contra el señor, que su hoja de vida calce para otro puesto, porque tiene que estar allí donde las cosas no están funcionando. Y el propio señor Aníbal Torres ha sido descalificado por Adrián Mamani, y ante la ciudadanía, inmediatamente después de Huancayo, cita a Hitler, empieza a hacer de asusador entre ricos y pobres, entre blancos e indígenas. Yo no sé hasta qué punto hay un espíritu conciliador ahí, pero no me quiero detener en la personalidad del señor Aníbal Torres, sino en el futuro de nuestro país. Estamos siendo perjudicados todos los peruanos, absolutamente todos. Comercio exterior hace su trabajo, va a la feria de Dubái, gana premios, trae a los turistas. Y acá no llegan al Cusco. ¿Por qué? Por una huelga. Entonces es la descoordinación absoluta. ¿Cómo salimos de esto? ¿Crees que es posible en este punto de quiebre donde ya un cardenal, respetadísimo, el señor Barreto, el presidente ejecutivo del Acuerdo Nacional, prácticamente le dice al señor Castillo, ponga ministros calificados, empecemos por ahí? ¿Crees que se puedan implementar estas unidades vitales para seguir trabajando eficientemente los conflictos existentes? Mira, hay dos cosas. Creo que acá tenemos que hacer un reseteo radical, ¿no? Y tiene que empezar por las cabezas, por entender de que la gestión pública no es una gestión a partir de partidos políticos o de preferencias y amistades, ¿no? Tiene que haber una base, una formación, un enfoque técnico para poder manejar esto. Y los conflictos también requieren un enfoque específico, técnico, hasta una ética. Ese es otro tema, una ética, cosas que no se pueden hacer,
que uno tiene que mantener cierta neutralidad. Con respecto al otro punto que tú señalas sobre este pesimismo que hay, que lo vive la ciudadanía y que de alguna manera hace que como país nos estemos perdiendo las oportunidades de crecimiento, de cohesión, de trabajar juntos. Lo que identifico es que hay diferentes colectivos de ciudadanía que están llegando a un punto de hartazgo y de quiebre. En ese sentido, creo que hay también algunas posibilidades de impulsar, hay una red colaborativa de diferentes profesionales comprometidos con el tema de la paz y el diálogo, que más bien buscamos tener una propuesta de poder trabajar colaborativamente al margen de cuáles son las salidas que se encuentren el día de mañana a esta crisis tan profunda que estamos viviendo como país y sociedad. Muchas gracias, Giselle, por ser tan ilustrativa con la crisis que estamos viviendo ante la ausencia de personal calificado para desactivar conflictos sociales. Muy sencillo, por algo la sabiduría viene del pueblo. Zapatero a tus zapatos. Nos quedamos sin zapateros. Una pena, pero confiamos que esta reunión de la mañana haga reflexionar al propio presidente Castillo y tenga de nuevo, de regreso, en los puestos técnicos, a los técnicos, no a la gente de Perú Libre que nos ha llevado a esto que estamos viviendo todos y que nos perjudica a todos. Gracias, Giselle, nuevamente. Que pases unos buenos días reflexivos de Semana Santa para ti y para todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias a ti, Mauricio. Buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes. Que pasen unos buenos días de descanso. Gracias.